Jorge Zorrilla, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tiene en sus manos la operación del organismo que resuelve los conflictos laborales. ¿Nuestras leyes protegen a los trabajadores? Esta noche, Jorge Zorrilla, en La Pura Verdad. Has sido profesor de ética jurídica y me pregunto por qué tantas veces los ciudadanos tenemos la idea de que lo jurídico está bastante alejado de la ética. Lo que ocurre es que desgraciadamente la formación de muchos abogados pues no cumple con los requisitos de la ética. ¿Es una cuestión de formación? Definitivamente. Es de formación desde la familia, desde los arquetipos, a veces provocados por la propia sociedad. Y entonces consideran que lo más relevante es obtener dinero antes que prestar un servicio de justicia. Entonces los ciudadanos no estamos tan equivocados. Definitivamente no. Por eso uno de los trabajos importantes, imagínate, voy a cumplir 34 años de profesor universitario. Y entonces un académico que llega a ser un servidor público, pues ¿qué tiene que rescatar? La parte de la educación de los abogados. Claro. A 4 años de la reforma laboral, ¿tenemos una mejor resolución de conflictos? Sí, porque en esta reforma impulsada por el presidente Peña Nieto se buscó privilegiar la conciliación. Expliquemos eso. Cuando dos partes tienen un conflicto de intereses, tienen la primera opción es buscar una solución entre ellos mismos y no dejar en manos de un juez que resuelva el problema. Sería... Lo que no implica que sea una solución extrajudicial. No, puede ser incluso dentro del juicio. Por eso te decía que la reforma fue tan relevante. Es decir, el proceso de conciliación es un llamamiento constante desde que existe la demanda hasta incluso después de dictado el laudo, las partes pudieran convenirlo. Sí estamos hablando de derechos que de alguna manera se fundamentan principalmente en lo económico. Sí. No tiene la gran problemática del derecho familiar, donde van las pasiones de por medio. Sí. Eso hace También se ve eso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Las pasiones, sí, evidentemente. Sobre todo regresando a lo que platicábamos al principio. Desgraciadamente se está llegando al concurso de mentiras entre el demandado y el demandante. Como un reality show. Exactamente. Peticiones fuera de lo normal. Si ganaba 100, digo que ganaba 1000. Bueno, pero eso se cae, si no se sostiene legalmente, si no hay pruebas. Exactamente, pero así empieza con un concurso de mentiras y lógicamente eso agravia al trabajador o al patrón. Claro. Porque está rompiendo la parte de la sinceridad. Luego entonces lo que se procura, como el nombre le indica, juntas de conciliación y arbitraje. Buscamos acercar a las partes, que se olviden un poquito del concurso de mentiras y que lleguen a dar una solución satisfactoria para ambos, porque al final es el acuerdo de ellos. Nosotros nada más ponemos el escenario, las condiciones para que ellos lleguen a una solución. ¿De qué manera esa reforma ha contribuido a una justicia laboral más pronta, más expedita? Pues, como es natural, mientras más asuntos concilias, menos tienes en procedimiento. Entonces, menos pilas de papeles en los juzgados. Entonces, la intención es el buscar acercar a las partes, conciliarlas. Tenemos jornadas nacionales de conciliación, donde incluso no hace falta ni que tengas una audiencia. Basta que se acerquen las partes para arreglar su problema. Y es mejor que ellos, haciéndose recíprocas concesiones, lo resuelvan a que sea un tercero ajeno. Porque regularmente cuando se dicta un laudo o una sentencia, una resolución, la parte que ganó dice sentencia justa y la parte que perdió sentencia injusta. Y regresamos a la idea de la justicia. Es verdaderamente subjetiva en función de su aplicación en forma concreta a las personas que están en un litigio. Aunque los preceptos
universales de justicia hablan de que justicia es igualdad. Claro. Y ahí, aunque la igualdad también es subjetiva, digamos, claro, uno puede ajustarse un poco más. Traes entre manos un gran concepto que es el de justicia cotidiana. ¿Cómo se explica esto? Tenemos que el 90% de los asuntos tienen que ver con la justicia cotidiana. Vamos a olvidarnos del derecho penal, que corresponde a un 10% de los conflictos en general. Ajá. Pero es la mujer que pide alimentos para ella y sus hijos. En un juicio de divorcio, por ejemplo. Por ejemplo. O aunque no haya casamiento de por medio. Exactamente. Sí, sí. Alguien en materia laboral que pide una indemnización por muerte de su marido o de su... Tenemos también, por ejemplo, aquel que abre un negocio y evidentemente lo clausuran. O sea, fíjate, ya estamos hablando de parte administrativa, civil, familiar, incluso mercantil. Alguien que te debe dinero y que no encuentra la forma de que te lo pague. O cuando te lo paga, pues ya el dinero no sirve. La gran reforma es precisamente hacer la justicia pronta y expedita, completa, transparente. ¿Pero de qué manera? Mejorando los procedimientos, no tocando el derecho sustantivo. A ver, estamos hablando en japonés para muchos, sí, para mí incluido. ¿Qué es el derecho sustantivo? Digamos que es el derecho en abstracto, el que hablabas al principio. Ya. ¿Sí? Tú tienes, si te despiden, tienes derecho a una indemnización. Esa sería una norma sustantiva, una indemnización en tales términos. Pero ahora, ¿cómo hacemos que ese derecho sustantivo se convierte en un hecho? Se convierte en un hecho, es a través de un procedimiento. Entonces, la intención es agilizar los procedimientos para que la justicia llegue en forma expedita y pronta. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues lo estamos consiguiendo a través de las reformas. Reformas que van a los procedimientos, que van a las instituciones, donde de alguna manera vamos a lograr que las personas sientan que tienen derecho a la justicia. Porque hay un detalle muy importante. La única herramienta humana que se conoce para acercarse a la justicia es el derecho. Y el derecho que llega, la justicia que llega fuera de plazo o largo plazo, perdió su esencia, ya no es justicia. ¿De qué manera ha funcionado la figura de conciliación? ¿Hay más gente conciliando que demandándose? Digamos que hemos abatido mucho el volumen de trabajo, de procedimientos, a través de estos mecanismos de conciliación que se lograron a partir de esta reforma impulsada por el presidente. ¿Y qué tan rápido sucede? Pues basta la voluntad de las partes para que lleguen y existe la conciliación a través de un conciliador que debe ser un experto no tan solo en derecho, sino tener otro tipo de elementos, de áreas del conocimiento para acercar a las partes a resolver su asunto. Alguna vez estuve parado en una ventanilla de la Junta de Conciliación, como quizás muchas de las personas que nos miran por un asunto laboral. Y me quedé con la sensación, fue hace varios años, y yo era un testigo llamado a dar mi versión de los hechos. Me quedé con la sensación de que la persona encargada de conciliar no tenía quizás las habilidades humanas. Entonces, me importa saber de qué manera se entrenan en esta adquisición de habilidades humanas, no el conocimiento del derecho, sino la idea de acercar a personas en conflicto. Exactamente. ¿Cómo se entrenan? Mira, hemos buscado profesionalizar, capacitar, desde luego no tan solo asistidos de abogados, sino de psicólogos, sociólogos, gente que sabe economía. Porque el perfil de un conciliador debe de ser eso. Alguien que tiene esa capacidad de convencerlos para limar sus asperezas, pero que también debe tener el conocimiento para que las dos partes en conflicto, pongan los pies en la tierra y sepan que todo es conciliable. Suena realmente bien si acaso es posible. Pero no, es posible, cotidianamente posible en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en las juntas ¿hay un locales. Sistema de asesores para los empleados, para los trabajadores y no para los empresarios? Muchas veces las personas llegan ahí a una conciliación, pero no reciben
quizás la asesoría de parte de la Junta, porque no saben que puede pedirla. ¿Puede pedirla? Claro, no es la Junta en sí, sino a través de una institución que se llama la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Profedet, que es un grupo importante de abogados a nivel nacional, que están para prestar servicios jurídicos gratuitos en materia laboral. ¿Deben acudir entonces a dónde? A la Profedet, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que hay a nivel federal y a nivel local. Son abogados de oficio, capacitados, y que ellos representan los intereses de las personas que no tienen la capacidad de contratar los servicios de un abogado privado. Ese es un punto importante de servicio, porque algunas personas quizás en un problema laboral no tienen para pagar a un abogado, pero pueden pedir un abogado de oficio que los va a ayudar de buena fe. Absolutamente. Digamos. Tenemos las leyes laborales avanzadas que necesitamos para que nuestra sociedad tenga el marco legal que nos merecemos en términos de trabajo. Hemos venido trabajando los actores del mundo laboral. Se practicaron, se llevaron a cabo mesas de diálogo para la justicia cotidiana, incluyendo desde luego la materia laboral. Foros donde escucharon la opinión de los expertos, cómo acercamos la justicia a los que la necesitan. El resultado son las iniciativas presentadas por el presidente de la República, en las que van reformas estructurales de fondo, de gran calado, al artículo 123 constitucional. ¿Cuáles son esos cambios de gran calado? Es de gran calado porque fíjate que implica que la parte del litigio pasará al Poder Judicial Federal y al Poder Judicial de cada una de las entidades federativas. Pero al mismo tiempo se crea un organismo público descentralizado a nivel nacional que va a ser el encargado de las conciliaciones, ya en específico, encargado del registro de contratos colectivos de trabajo y del registro de asociaciones. Entonces, fíjate cómo ya vamos de alguna manera, a diferenciar la parte del litigio que se pasará al poder al que siempre le debió corresponder, que era el Poder Judicial. Claro. Y la gran parte humana de la conciliación será a través de este organismo con personalidad y patrimonio propio. Me voy a meter en un asunto poco conocido acerca de ti, que es, la gente esperaría que si yo le hablo de textos que tú escribiste, pensarán en la formalidad de textos 100% académicos y no de representaciones dramáticas para explicar el derecho. Por favor, habla de eso. Mira, existen distintas maneras de enseñar. Sí. Reglas de la didáctica. Sí. Y entonces, ya hace muchos años, utilicé la representación como método didáctico, con el ánimo de rescatar la ética, sí, que los jóvenes aprendieran. Y entonces lo que hicimos fue teatro. Para teatro explicar jurídico. Figuras legales. Claro. Procedimientos en específico. Por ejemplo, el embargo, la averiguación previa para enseñarles penal, 130 para enseñarles derecho constitucional, el divorcio para enseñarles procedimientos en materia familiar, el desahucio que tiene que ver con la materia civil. Y ahorita estoy escribiendo las memorias de un abogado. Estaba dicho, el arte nos salvará a todos. Definitivamente, pero aparte con la posibilidad de que a través de un divertimento, y te voy a hablar del Centro Cultural Universitario, estás dando una clase a 750 personas al mismo tiempo. Ajá. Y que no se les va a olvidar. Esa es una buena manera. Es una de las... Déjame brindar contigo. Con mucho gusto. Por la justicia, por el principio de igualdad que implica justicia y porque sea para todos. Igualmente.